bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es En F y por Adela. Estamos con Alfonso Durazo, próximo secretario, futuro secretario de Seguridad Pública. Me da mucho gusto verte. Yo te sigo hablando de tú. No, pues no más faltaba que a estas alturas. No. Después de tantos años. Sí. Y pues una larga historia la tuya en la política, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Fíjate que mi primera responsabilidad en el sector público, de manera casual, yo estudiaba Ingeniería Civil en la UNAM y un amigo, estaba buscando yo trabajo, y un amigo de un hermano mío, me dice, oye, ve a Gobernación, ahí están contratando canchanchanes de veinteava, y para mí era obviamente mucho más que suficiente. Es una lanita. Y llego ahí y me contratan, pagándome 1,500 pesos mensuales. Lo que yo no sabía es que me habían contratado porque no pagaban. Sí, claro. O sea, cada 4, 5, 6 meses nos prestaban 500 pesos. Entonces, cuando nos veían... Era tu salario, pero no te lo daban. No, Okay. Auténticamente muriéndonos de hambre. Luego nos reponían y nos actualizaban y lo que quieras, pero la falta de regularidad en el pago hacía muy complicado el tema. Abril de 1973, pasados muchos años, bueno, duré 10 años ahí en la Secretaría de Gobernación, en distintas áreas fui ascendiendo, pero pasado el tiempo y siendo ya secretario particular de Luis Donaldo, regreso un poquito, en 1973 el secretario de Gobernación era Moya Palencia y fue uno de los muy fuertes aspirantes a suceder a la candidatura a Echeverría, porque en aquellos años todos los candidatos habían salido precisamente de Gobernación y Moya Palencia era un tipo brillante, consecuentemente tenía todo para haber sido candidato presidencial, un gran orador, un tipo preparado, muy buen secretario de Gobernación, un tipo con, creo yo, si no lo recuerdo mal, con vocación democrática. Pasado el tiempo, llega, él y Luis Donaldo tuvieron una buena relación, y para ver a Luis Donaldo era una casualidad de la vida. Para pasar a la oficina de Luis Donaldo tenías que pasar por la oficina del secretario particular, por mi oficina. Y si Luis Donaldo quería salir o entrar a su oficina, ¿también? Tenía que pasar por ahí. Para no hacerles el cuento largo, tiene audiencia Moya Palencia con Luis Donaldo, y Luis Donaldo lo acompaña al salir de su oficina y se quedan platicando exactamente enfrente de mi escritorio, ¿no? Enfrente de mi escritorio. Y al concluir le dice Moya Palencia a Luis Donaldo, fíjate, Luis Donaldo, qué cosas de la vida. Alfonso y yo fuimos compañeros de trabajo hace muchos años. Oye, imagínate. Qué bonito. ¿Qué dices yo? De trabajo. Oye, y desde entonces, bueno, fuiste priista. Fui, bueno, en el PRI, sí, en el muchos PRI, claro, años. Luego PAN, PR. No. ¿Nunca fuiste...? No, priista sí, muchos años. Yo busqué ser priista, me acerqué al PRI siendo canchanchan de veinteava en Gobernación, porque en aquellos años era una tradición casi trabajar en el gobierno, no había PAN, no había PRD, no había otras cosas. Entonces, trabajabas en el gobierno y como que era una tradición ser priista, nadie te lo imponía, pero eso era lo que tocaba, el contexto, ¿no? O sea, así es. Me acerco al PRI, conozco amigos, voy haciendo trabajo de partido y 18 años. 15 años después, en 1988, Luis Donaldo me nombra su secretario particular. Entonces, muchos años de talacha abajo, y ahora tengo la oportunidad, junto a Luis Donaldo, como secretario particular, pero renunció
al PRI después del asesinato de Luis Donaldo. Para mí, el asesinato de Luis Donaldo, pues es obviamente un parteaguas, no te voy a decir nada nuevo. Viene un replanteamiento político, ideológico, por supuesto, incluso hasta un replanteamiento cultural, y rompo de una manera tajante, definitiva, qué amable. sin... Gracias, jovencita. Qué amable, gracias. Vamos a dejarlo reposar un ratito. No sé dónde se vale acá, sí, pues aquí, sí. un ratito. Perdonen, jóvenes, la informalidad. Y renuncio al PRI, pero junto con la renuncia al PRI me hago yo mismo el compromiso ante mí mismo que lo que había pasado, el asesinato precisamente de Luis Donaldo, con independencia del afecto personal, no se debía volver a repetir en el país, porque era la disputa por el poder presidencial, y cualquiera que hubiese sido el asesinato era un drama para el país. Lo fue particularmente en el caso de Luis Donaldo, porque fue un candidato querido, un buen tipo, sí, claro, una gente decente, una gente honesta, una gente con sentido, con compromiso social, que era francamente un garbanzo de a libra dentro del PRI. Entonces, renuncio al PRI y busco yo sumar mi esfuerzo político en algún proyecto que impulsara un cambio en México. Y en eso sale la candidatura de Vicente Fox. Y como en el caso ahora de Andrés Manuel, toda proporción guardada, porque ahora fue un movimiento mucho más amplio, pero en el año 2000 muchas mexicanas, muchos mexicanos nos sumamos con la candidatura de Vicente Fox sin tener nada que ver absolutamente con el PAN, absolutamente nada. Pero Vicente Fox proponía un proceso de transición, y todo proceso de transición es por definición plural e incluyente. Consecuentemente, ahí cabíamos todos. Y cuando gana Vicente Fox, yo acompañé a Vicente Fox los 2-3 últimos meses de su campaña en su avión, él, Marta Sagún y yo. A veces se subía Lino Corrodi, aparecía por ahí, o algún otro. Pero invariablemente nosotros tres, a grado tal que, bueno, terminé con una habitación permanente en el hotel, donde ellos estaban, por aquí por Reforma. El día del triunfo yo sentí que mi aportación había rendido, dado resultados como la de millones de mexicanos. No puedo ocultar aquí que lloré. Al siguiente día me voy a Sonora y yo dije, misión cumplida. 3 días después me busca Vicente Fox para invitarme a tomar un café, y yo le dije que con mucho gusto, pero que estaba en Sonora, que estaba de vacaciones con mi familia. Me dijo, cuando regreses a la siguiente semana, y a la siguiente semana me invita como secretario particular. Le digo que no. Me dice que sí, ¿por qué? Y le digo, porque es imprescindible que el secretario particular conozca a su jefe. Y como tú bien sabes, Vicente, yo no te conozco. El conocimiento se da en el codo con codo, en el día a día. Y me reitera la invitación, y para no hacerles el cuento largo, termino ahí como secretario particular. Y luego, 3 años después, dejo de ser secretario particular. Acabaste de estar. Sí, acabé de estar, ¿no? Y eso lo supimos todo el país, ¿no? Algunos dicen, tu carta de renuncia. Sí, algunos dicen que lo hice de manera poco comedida, poco dramática. Yo digo que lo hice solo de manera muy convencida. ¿Por qué lo quisiste hacer público? Esto lo hemos hablado en privado. Sí, pero porque si no lo hubiese hecho público, entonces no hubiese llamado
la atención del presidente de la manera que era imprescindible hacerlo. Para mí era la renuncia era un grito de angustia frente al país, porque, como yo digo en la carta, presidente, no estamos haciendo absolutamente nada de aquello que ofrecimos a los mexicanos durante campaña. De hecho, creo yo que nos hemos desviado mucho de aquella propuesta, y consecuentemente pierde sentido para mí sumar mi esfuerzo político en un proyecto que nada tenía que ver a esas alturas con el cambio que nos habíamos propuesto. Y Marta Sagún fue el factor, ¿no? Bueno, mira, no voy a negar que fue un elemento, pero también debo decirte, cosa que no me van a creer, pero que tenía una relación profesional muy buena con Marta Sagún, una relación civilizada, como creo que deben de ser las relaciones, aún en el marco de las profundas diferencias que teníamos Marta Sagún y yo. O sea, no estoy negando las diferencias, estoy negando que hubiese una mala relación. Éramos cordial, digamos. Profesionales ambos. Y después de mi renuncia a los Pinos, bueno, pues inicio de nueva cuenta el camino por el desierto, que es durísimo. Y fíjate qué cosas de la vida. Yo ya había vivido el desierto, obviamente, después del asesinato de Luis Donaldo. Pues nomás faltaba que no. Pues después del asesinato se retiran todos los fielders, ¿no? Y sí. Pero busco ahora sumar mi esfuerzo político en el proyecto de Andrés Manuel, en una etapa en la que tampoco había una gran certeza. O sea, yo lo que buscaba auténticamente era, como en el caso de Vicente Fox, sumar mi esfuerzo político a un proyecto que prometiera y cumpliera un cambio. Me sumo el 2005, déjame regresarme un poquito, porque fui parte de un gobierno panista, pero no fui parte del PAN. Y aquí esa es una sutileza teórica, pero muy importante, porque no todos los que trabajan en el gobierno de Enrique Peña Nieto son priistas, por supuesto que no. En algunos casos ni siquiera los altos cuadros. Ahora, por ejemplo, en el caso de Morena, mi compañera de fórmula, Lili Téllez, que encabezó la fórmula al Senado y que por supuesto ganamos ambos con un amplio margen, Lili Téllez no es militante de Morena. Mi suplente no es militante de Morena, es un empresario de Hermosillo. En el caso tuyo, tú sí te hiciste militante de Morena. Yo sí. Tú sí. No, ahí sí. Ahí sí. Yo soy fundador de Morena y soy pionero. No. Fui candidato de la coalición por el bien de todos el 2006, candidato al Senado. Que era con el PRD. Bueno, estaba el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, pero fui candidato de la coalición. Lo que pasa es que el partido dominante era el PRD, y entonces queda ahí la sensación de que has estado chapulineando. Bueno, eso sí, eso es parte de la campaña de los adversarios políticos. Estuvo acá, estuvo allá. Yo le quiero decir a la gente que desde el asesinato de Luis Donaldo, puedo decirles, soy sedentario ideológicamente. Sigo pensando exactamente lo mismo que pienso después del asesinato de Luis Donaldo. Eso no ha cambiado. Lo que yo me he propuesto es, como decía, sumar mi esfuerzo político a un proyecto que impulse un cambio en el país. Yo, como millones de mexicanos,
nos equivocamos lamentablemente con el candidato, bueno, no con el candidato Fox, con el presidente Fox. Y aquí yo hago Fue un gran candidato. Fue un gran candidato. Aquí yo hago una aclaración, una separación. Yo personalmente no tengo absolutamente ningún reclamo contra Vicente Fox como ser humano. Creo incluso que es un gran ser humano, pero lamentablemente creo que no fue un buen presidente. Mi reclamo entonces con él es para el presidente, que es quien se había comprometido con los mexicanos a impulsar un cambio, cosa que finalmente no se dio, y lo lamento mucho. Tú pensaste, ya, para pasar al tema de seguridad, que nos importa muchísimo, pero tengo esta duda. ¿Pensaste mucho para escribir y hacer pública esa carta? Bueno, a ver, adelante. ¿Pensaste mucho para escribir y hacer pública esa carta? Bueno, a ver, Adela, esta carta la presenté... Es decir, no fue un arrebato. El 2 de julio del 2004, 2003 o 2004, bueno. Esa carta la empecé a escribir en diciembre del año anterior. Es decir, la empecé a escribir, le agregaba cosas, le quitaba cosas, fue creciendo. Un día se convirtió en un documento de 42 cuartillas en la que hacía yo un análisis general sobre el país y la forma en la que estábamos fallando como gobierno y una serie de recomendaciones para reorientar el rumbo del gobierno. Finalmente luego lo fui reduciendo, quitándole párrafos, cuartillas, ideas, y termina en 17 cuartillas. Pues es una pena, como pueden ver ustedes, la brevedad no se me da ni en las renuncias, ¿no? Entonces, fueron, ni en las renuncias. Ni en las renuncias, pero sí fueron 6, 7 meses en las que salía con mi renuncia. Y francamente, pero todo no tenía valor de entregarla. Es lo que yo te iba a decir. Porque es muy fuerte en un país presidencialista como el nuestro, donde el presidente concentra un gran poder, tomar la decisión de romper con él. Pero no solo eso, también rompes la posibilidad de cualquier ascenso político. Es más, deja tú de cualquier ascenso político, estás destinado al desierto, como finalmente sucedió. Y ahora que me confirman el triunfo en esta elección en la que fui candidato al Senado por Morena, por Sonora, el día lunes 2 de julio que me estaban confirmando, bueno, el PREP estaba confirmando los resultados ya
irreversibles, porque ganamos 2-1, irreversibles en el caso de Sonora, se cumplían exactamente 15 años de mi renuncia al PRI. Oye, pero es que te lo preguntaba porque muchos consideraban la carta como una traición a tu jefe, ¿no? Porque un particular, pues dices, pues que haga públicas ciertas cosas. Mira, primeramente yo creo que hay traiciones grandes y pequeñas. Las traiciones pequeñas son a las personas. Y las grandes traiciones, cuando estás en política, son a las causas. Y yo fui un aliado político de Vicente Fox. Yo no era un amigo, yo no estaba en su campaña por ser su cuate. Yo estaba en la campaña por ser su aliado y terminé en la Secretaría Particular porque podía sacar la chamba, pero también porque era el cumplimiento de un compromiso con un aliado, cuando menos yo lo veía así. Y el asunto de hacer pública como secretario particular, bueno, yo creo que no hay en la carta absolutamente ninguna infidencia. No la tuve como secretario particular y no la he tenido posteriormente. Tampoco he sido un crítico del presidente Fox por una razón, porque lo que yo tenía que decirle se lo dije en la carta. Consecuentemente no he tenido necesidad ni después de mi renuncia ni ahorita de decir absolutamente nada de él. Oye, nos comentabas que lloraste el día del triunfo de Vicente Fox. No, bueno. ¿Y el de Andrés? No, bueno. No. Fíjate que en el caso de ahora del triunfo de Andrés Manuel, no lo hice en su momento porque estaba responsabilizado ahorita lo siento, estaba responsabilizado de toda la estructura de defensa del voto en el Estado. Y en ese momento estábamos en el activismo. Había ganado ya, el PREP informaba que había ganado yo, pero estaban pendientes el triunfo, la confirmación del triunfo en algunas diputaciones federales, y entonces a movernos para buscar recuperar las actas, que finalmente logramos en Sonora una estructura que 24 horas después del triunfo teníamos al 100% las actas. Y estábamos trabajando precisamente en eso. Ahora, ¿cómo llegas a la Secretaría de Seguridad Pública? Que todavía ni existe, ¿no? Pero hasta donde entiendo ya hay el acuerdo con el presidente Peña, sí, de que se va a mandar la iniciativa preferente, sí, ¿no? Sí. Que para muchos pues dicen que es una gran humillación para el presidente Peña el hecho de que la mande él, ¿no? Cuando pues él desaparece la Secretaría de Seguridad Pública. Mira, en política la forma es fondo, ¿no? Mira, yo creo que el presidente Peña asume con una gran madurez política la propuesta de Andrés Manuel de crear la Secretaría de Seguridad Pública y le brinda el apoyo como siente que él lo mereció cuando propuso la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública. El argumento entonces de los priistas fue precisamente eso: démosle al presidente Peña los instrumentos que él requiere para cumplir a los mexicanos lo que ha ofrecido. Yo era diputado en aquella ocasión, me opuse a la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública bajo el argumento de que a las instituciones debemos de dejarlas madurar. Por ejemplo, en Estados Unidos las instituciones tienen 200 años, en el caso de España tienen 1000, y en el caso de Francia tienen 1500, y en el caso de Inglaterra un poco más. Entonces tenemos que dejarlas madurar. El otro argumento era que
resultaba improcedente por ineficaz la concentración de atribuciones en la Secretaría de Gobernación. Yo llamé, hoy lo digo de manera mucho más respetuosa, concentración de atribuciones, pero en aquel tiempo desde la tribuna de la Cámara de Diputados dije el amontonamiento que tenía una limitación operativa el diseño del área de seguridad. Crean una Comisión Nacional de Seguridad, pero depende políticamente del secretario de Gobernación y administrativamente del oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Y yo decía, pobre titular de esa dependencia, no va a tener autoridad ni para ordenar que saquen una fotocopia. Y finalmente así resultó, porque estaba condicionado políticamente por el titular de la dependencia, y depender administrativamente del oficial mayor de Gobernación o del oficial mayor de cualquier dependencia es restarle por ese solo hecho capacidad y eficacia a la institución. Ahora, no dio buenos resultados la Secretaría de Seguridad Pública, por eso hay quien piensa que es pues no aprender de los errores del pasado. No, a ver, no, la Secretaría de Seguridad Pública sí dio buenos resultados. El presidente Fox la dejó en buenos números, e incluso también Felipe Calderón. No obstante el inicio de la guerra contra el narco. Es a partir de que se amontonan las atribuciones de seguridad en la Secretaría de Gobernación que el problema se dispara y se vuelve incontrolable. Yo creo que parte de la inseguridad que hoy padecemos en el país derivó precisamente de la ineficacia del diseño administrativo. Ahora, se ha hablado mucho de tu nombramiento, ¿no? Con permiso. Sí, ha sido polémico, ha sido controvertido, pues como muchos de tus... Bendito Dios. Sí, pues sí, la verdad. Que hablen de uno, ¿no? Aunque sea mal, por el perfil, ¿no? Dicen que, pues, qué experiencia tienes en seguridad, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo te invita a ti Andrés Manuel López Obrador? Pero a ver, son dos cosas, y luego cómo me invita, ya me lo habías preguntado y le saqué la vuelta, veo que tendré que responder. Pues hay que responder. ¿Cómo me invita? No, te lo comparto con mucho gusto. Pero mira, el tema del perfil, sí, efectivamente, al principio hubo cuestionamientos en ese sentido, pero con independencia. No voy a defender aquí mi perfil, ni mucho menos. Por alusiones personales tendría que decirte que conozco la administración pública como pocos, que he tenido responsabilidades en 10 dependencias, en 10 secretarías, abajo y arriba, y que para llegar a donde he estado jamás me he brincado un solo escalón. Entonces, regreso al tema del perfil. Tenemos que dejar atrás, con independencia de mi nombramiento, esa vieja idea de que el tema de la seguridad pública es un tema de policías. Eso se acabó hace muchos años. Y mientras sigamos pensando o tomando decisiones con esa lógica, vamos a seguir incrementando los niveles de inseguridad en el país. ¿Por qué? Porque el problema el problema de la inseguridad trasciende el tema eminentemente policíaco. El tema eminentemente policíaco se reduce al uso exclusivo de la fuerza, y ya vimos que no funciona el uso. El 2006 se cometían alrededor de 26 homicidios diarios. Hoy hemos llegado a niveles hasta de 90 y tenemos promedios de 80. En el transcurso, a partir del 2006, se incrementa de manera muy importante el uso de la fuerza policial y militar. Y contradictoriamente, se incrementa la inseguridad, que quiere decir que la solución de la inseguridad no está asociada exclusivamente a la fuerza
al uso de la fuerza policial e incluso militar. El tema de la seguridad trasciende ya con mucho la cuestión policial. Andrés Manuel ha planteado sustituir el uso a la actual estrategia basada en el uso exclusivo de la fuerza por una visión amplia que vaya a la atención de las causas políticas, económicas, sociales, culturales, incluso de la inseguridad. Es decir, ir al origen, ir a las causas. A las causas. Pero eso no va a dar un resultado inmediato, ¿no, Poncho? O eso va a tardar. No. Cuando vas a las causas. No inmediato, pero es imprescindible que vayamos a las causas. En algún momento se tiene que hacer. Claro, si no lo hacemos ahorita, vamos a retrasar el mejoramiento de las condiciones de seguridad del país. Si no lo hacemos ahorita, esperemos, si no lo hiciéramos, lo vamos a hacer, pero si no lo hiciéramos, no se necesita ser Nostradamus para imaginar que el 2024 se le estarían entregando, en esa hipótesis que no encaja en nuestra visión, 100,000 muertos más, debido a la estrategia basada en el uso exclusivo de la fuerza. Nosotros, como decía, planteamos ir a las causas profundas, pero no solo eso. Esas son decisiones, pero esas decisiones tienen efectos en el mediano y largo plazo. Pero también hay decisiones que pueden tener un efecto inmediato. Que si me permites, esas creo que nos interesan muchísimo porque no hemos acabado de entender cuál es la estrategia y qué exactamente van a hacer. Tú haces un compromiso, Poncho, de reducir, por ejemplo, el número de homicidios en 3 años entre el 30 y el 50%. Sí. ¿Así ves cómo se va a medir el éxito o no de la estrategia de seguridad en esta administración? A ver, primeramente son varias cosas. ¿Qué vamos a hacer en lo inmediato? Aquí yo quisiera hacer un paréntesis. Adela, el problema de la inseguridad no se generó de un día para otro. Estos niveles de inseguridad tienen muchos años construyéndose, consolidándose. Consecuentemente, tampoco los vamos a resolver de un día para otro. Sería irresponsable decirle al país que como varita mágica, a partir del día 2 de diciembre vamos a gozar de distintos niveles, mejores niveles de inseguridad. Lo que sí le puedo decir a la gente es que vamos a hacer un ejercicio distinto, basado en una visión integral del concepto, integral y transversal del concepto de seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente, voy a darte 3 acciones que van a darnos resultados en poco tiempo. La primera de ellas es un combate radical a la corrupción. No podemos aspirar a que la policía sea un oasis de honestidad y de eficacia. Vamos a combatir a fondo la corrupción en el aparato público. Lo vamos a hacer de arriba hacia abajo. Y en paralelo vamos a combatir la inseguridad a rajatabla en los cuerpos de seguridad. Si hacemos eso, vamos a tener una incidencia muy importante en la seguridad en el país, porque no hay crimen organizado e incluso crimen desorganizado que no vaya de la mano de la protección policial. Por eso, pero ¿cómo le van a hacer? Estoy pensando en los municipios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le van a hacer para acabar? Punto número 1, me dices corrupción. ¿Cómo le van a hacer para acabar con la corrupción? Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar del financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10:30 de la noche, porque reconoces lo importante,
El financiero Bloomberg. Para acabar. Punto número 1, me dices corrupción. ¿Cómo Sí, le van a hacer para acabar con la corrupción? Primero, la voluntad política de combatir la corrupción y con ello la posibilidad de que todas las instancias que tiene la administración pública para combatir la corrupción funcionen eficazmente. No puede ser que en un país con estos niveles de corrupción no haya prácticamente ningún corrupto en la cárcel. Exacto. No puede ser. Va de la mano con la impunidad. No, bueno, va de la mano de la impunidad. El círculo vicioso es corrupción, impunidad e inseguridad. Consecuentemente, para romper el círculo vicioso, tienes que iniciar por combatir la corrupción. Y al combatir la corrupción tienes incidencia en los niveles de impunidad que en el caso de México, según mediciones internacionales, alcanzan el nivel del 99%. Y eso explica los niveles de inseguridad. Te decía que conozco como pocos la administración pública y por ello puedo decirte que es imprescindible la voluntad política presidencial para que las instancias o los aparatos responsables de combatir la corrupción actúen y cumplan con eficacia. A mí me corresponderá hacer lo propio. Ya no es solo con el ejemplo, es la voluntad de que aquel que no cumpla, claro, ¿no? Porque el ejemplo no alcanza. No, bueno, el ejemplo no alcanza, pero es imprescindible. Es imprescindible porque este tema de la voluntad política tiene que ver con la autoridad moral para combatir la corrupción y la autoridad moral deriva de la capacidad que tú tienes o del ejemplo que representa tu actuación. Eso te da o no la autoridad moral para hacerlo. Bueno, al llegar López Obrador, no tengo absolutamente ninguna duda que tendrá la autoridad moral y con ello la voluntad política para combatir la corrupción y con ello para echar a caminar todo el aparato público que es enorme, enorme. No me voy a detener acá, pero cito Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, cada dependencia del gobierno tiene un órgano interno de control. Luego está el Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción. En cada estado se reproduce todo esto. Es un monstruo y no funciona porque no hay voluntad política, porque a nadie o a muy pocos les interesa que estos aparatos funcionen. En nuestro caso va a ser prioridad que funcionen y será mi responsabilidad garantizar que tengamos capacidad para combatir la corrupción. Pero me acabas de decir que es un monstruo. Es muy grande, ¿no? El aparato. El aparato. Entonces, ¿cómo llegas a todo? Anticorrupción. Es muy fácil operarlo. Cualquiera que tenga el conocimiento que yo tengo de la administración pública te podrá decir que no hay absolutamente ningún problema, Adela, en echarlos a caminar. Son como cualquier dependencia. Habiendo voluntad política, dice. Claro, habiendo voluntad política y
no siendo beneficiario de la corrupción. Porque te puedo decir que en el caso de los cuerpos de seguridad, o te decía, no hay crimen organizado o desorganizado que no vaya de la mano de la protección policial. Sí. Pero también al mismo tiempo, Adela, no hay protección policial al crimen organizado que no esté apadrinada por un alto político. Es una cadena. Bueno, entonces, si arriba no hay complicidades, si arriba hay la voluntad además de combatir la corrupción y va acompañada esa voluntad política del propio compromiso del titular de cada dependencia, en este caso del titular de seguridad, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que podré echar a caminar con eficacia absoluta los órganos de control interno, las áreas que tienen que ver con el combate a la corrupción, con la transparencia, y les vamos a dar una altísima prioridad. Entonces, número uno, corrupción. Número dos. Número dos, capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, el policía, usualmente el primer respondiente es el policía, porque es el primero que llega a la escena del crimen. Si no está capacitado, no hace acopio de los elementos de prueba del acto criminal en forma adecuada. Y cuando se presentan ante el juez, los abogados los descalifican y consecuentemente ese eventual criminal queda libre, no porque sea inocente, sino porque no se le pudo comprobar el acto criminal. Y tú mencionabas el tema de las policías municipales. La base de la seguridad pública en el país se llama Policía Municipal. Vamos a iniciar un programa emergente de capacitación y profesionalización con el que aspiramos a duplicar la capacidad de formación de cuadros que actualmente tenemos. Vamos a crear la Universidad de la Seguridad Pública, que va a ser el órgano rector de toda la capacitación y profesionalización en el país, y mediante acuerdos y mecanismos de coordinación con estados y municipios vamos a crear una red nacional de academias y escuelas de policía coordinados por esta Universidad de la Seguridad Pública. Y el tercer punto, ahorita regreso un poquito a esto de la capacitación, el tercer punto es el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los cuerpos de seguridad. El 2006, el presupuesto para seguridad era de 6,000 millones de pesos. Creció exponencialmente el presupuesto y contradictoriamente creció también la inseguridad. Actualmente el presupuesto asciende a 60,000 millones de pesos. Si creció el presupuesto y creció la inseguridad, eso significa que se está gastando mal. Consecuentemente, vamos a hacer una redefinición de... Pero no va a haber, supongo que ahí, a ver, el tema de la seguridad es donde más exigencia hay por parte de la ciudadanía, ¿no? Donde se quieren ver resultados, pues, inmediatos, ¿no? Sí. Ahí no va a haber un recorte presupuestal. No, a ver, no estamos planteando un recorte presupuestal. Estamos proponiendo una redefinición de prioridades presupuestales, que significa que no vamos a gastar en lo mismo. No puede ser, por ejemplo, que los policías sean desalojados de hoteles porque no han pagado. Porque las autoridades no han pagado por 2 o 3 años el hospedaje. No puede ser que la Policía Federal en Guerrero que esté hospedada en unos campers tirados ahí en una pista de aterrizaje en la que ya tienen 2 o 3 años y en un estado con los niveles de inseguridad como Guerrero, que es altamente demandante del servicio de la Policía Federal. Cuando yo veo eso, pienso como ciudadano, también como futuro secretario de Seguridad Pública, qué moral. Que no me has dicho cómo te invitaron. Bueno, ahorita regresaré, le he sacado la vuelta. Ya van 2 veces. Ya van 2 veces. Pero ya a mí no se me olvida. Pero imagínate la moral
los niveles, bajos niveles de moral que tiene un cuerpo de seguridad al que sacan, al que desalojan, a ver, debido al abandono administrativo. Y te platico cómo me invitó para no estar pendiente de ese tema. Mira, esta invitación a responsabilizarme del área, primeramente de los temas de seguridad, me la hizo Andrés Manuel hace alrededor, cerca de 2 años y medio, en la primera visita que hizo a Sonora. Yo era presidente, tenía 6 meses como presidente de Morena en el estado, y en esa gira, en un desayuno me hizo la invitación. Voy a ahorrarme aquí los detalles de mi sorpresa, pero me reitera la invitación, y finalmente, si estamos trabajando mi razonamiento fue, si estamos trabajando para que triunfe nuestro proyecto, y esto significa encomendarle a Andrés Manuel la conducción del país, pues no se vale que lo ayudemos a ganar y que luego le digamos, ahí te dejamos el país y a ver cómo le haces. No, yo creo que hay que asumir la responsabilidad. Sí debo decir que no es una dependencia, no es una responsabilidad para buscarla, pero también debo decir que no es una responsabilidad para rehuirla. Porque creo el tamaño de la responsabilidad es enorme. Pero también creo... El peso es enorme. Sí, también creo que hay salidas. Hay salidas. Y la principal de ellas es el combate a la corrupción. La segunda es la capacitación y la profesionalización, mejorar las condiciones de los policías. Pero hay un factor fundamental que se llama coordinación. Y hoy cada dependencia jala para donde le da su gana. Andrés Manuel ha hecho el compromiso ante el país que él va a asumir personalmente la coordinación de todos los cuerpos de seguridad, y tener ese respaldo como secretario de seguridad me va a garantizar, me va a facilitar enormemente la tarea, porque mi responsabilidad en esa circunstancia se enfocará o se centrará en operar eficazmente las instrucciones que surjan de estas reuniones de coordinación y eso lo sabes hacer que va muy bien. A presidir Andrés Manuel. Operar, pues digamos, ¿no? La instrucción, finalmente, pues, pero... Bueno, pues son muchos años en la administración pública, y a estas alturas, después de tantos años, como dice quién sabe qué, el refrán, después de tantos años de quién sabe qué y no saber mover el abanico, pues sería francamente una pena. Decía, y lo digo en buen plan, conozco la administración pública como pocos, y sé qué teclas tocar para que las cosas funcionen. ¿Les quedó claro cómo lo invitó a la Secretaría de Seguridad Pública? Ya cuenta bien. Bueno, no, pues dije que me invitó Andrés Manuel en su primera gira por Sonora, que me sentí bastante sorprendido por la invitación. La voy a dejar en esos términos. Así queda el tema abierto. Regresa Andrés Manuel 3-4 meses después, me reitera la invitación, y francamente no tengo margen ni interés en eludir la responsabilidad, porque estamos buscando triunfar, decía, para impulsar un proyecto de cambio en el país. Y si él se asume comprometido con ese proyecto de cambio, quienes lo acompañamos también, y es así que acepto la responsabilidad, y quiero decir que lo hago sin regateos y sin absolutamente ninguna duda. Soy senador electo por Sonora. Voy a rendir protesta. Voy a rendir protesta, pero también... ¿Qué estarás, 3 meses ahí? 3 meses. Dejaré esta responsabilidad en manos de mi suplente,
podría quedarme muy cómodamente en el Senado. Y digo muy cómodamente porque ya fui legislador y sé que es una responsabilidad francamente muy cómoda, pero como dice Andrés Manuel, bastante aburrida. Y no buscamos ganar la presidencia de la República para sentarnos en una poltrona o para tener comodidad. Buscamos la presidencia para impulsar un cambio y a mí me corresponde, en virtud de la invitación de Andrés Manuel, de acompañarlo a lograr que ese cambio se dé en el ámbito de la seguridad. Sí adelanto, Adela, que, por cierto, que es una tarea a la que habrá que dedicarle 24 horas. Y cuando digo 24 horas no es en sentido figurado. Es en sentido literal. Asumo por la dimensión de la responsabilidad que será francamente un apostolado sin vida privada, sin vida familiar, pero que una vez que acepto el reto, cumpliré con ese apostolado sin regateos. Ahora, déjame hacerte unas preguntas concretas. ¿Qué va a pasar con el Estado Mayor Presidencial? Porque hay mucha duda en ese sentido. Tú me dices que, pues parte de todo el diseño y toda la estructura está basado en esto, pero yo quiero hacerte algunas sí, preguntas muy concretas. El Estado Mayor Presidencial, ¿qué va a pasar con el Estado Mayor Presidencial? El Estado Mayor Presidencial va a pasar... cada uno de los integrantes del Estado Mayor Presidencial... Que son más de 7,000, sí, casi 8,000, que tienen distintas procedencias, distintos orígenes. Algunos vienen de la Marina, pocos vienen de la Policía Federal y otros, muchos menos, del ámbito civil, de la administración pública. La mayoría de ellos provienen del Ejército. Cada uno se irá a sus propias dependencias de origen y el cuerpo militar pasa como tal a la Secretaría de la Defensa Nacional. El cuerpo militar fundamental es el cuerpo de guardias presidenciales, que tiene alrededor de 5,000 elementos muy bien capacitados. Se reintegran a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahí cada uno, el propio secretario decidirá el destino de cada uno de ellos. Sí estamos pensando en preservar uno de los cuerpos de las áreas del Estado Mayor Presidencial, pero ubicados en la Secretaría de la Defensa, que son aquellos militares que se encargan de la seguridad de invitados es lo que o yo de te iba a decir, personajes. ¿qué va a pasar cuando venga un jefe de Estado? Bueno, en virtud de ello es que estamos pensando preservar esa instancia dentro de la Secretaría de la Defensa y solicitar ese servicio de seguridad cuando se requiera. El razonamiento de Andrés Manuel es que un presidente electo democráticamente no tiene necesidad de contar con un equipo de seguridad como si fuera un jeque, como si fuera... No, pero a ver, Alfonso, en fin. Contéstame la verdad. Sí. ¿Tú te sientes cómodo como próximo secretario de Seguridad Pública con la seguridad que va a tener el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente? ¿Te sientes cómodo? La verdad. A ver. Si quieres, dale un traguito al café. Voy a darle un trago al café y sirve que en el trayecto reflexiono, ¿no? Pues, pero mira, salud. Es que esto es muy romántico.
No, sí es muy romántico y me cuida la gente y me cuida el pueblo. Que mira, está padre, tiene la parte romántica es muy bonita, pero los hechos... A ver, el presidente no puede exponerse, o sea, ya no es Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de México. Andrés Manuel... A mí me gustaría que me dijeras cuál es esta receta mexicana. El tema de la receta mexicana tiene que ver con la convocatoria de Andrés Manuel a diseñar un plan de pacificación y reconciliación. ¿Cuándo veremos resultados? Mira, distintos? Yo creo... No me has dicho qué. No, sí. Nomás me estás diciendo que lo que los mueve es distinto a lo que los movía. No. ¿Cómo va a ser este proceso de paz y de reconciliación? O sea, es muy difícil pedirle a una madre de un desaparecido que perdone o que olvide. Sí, a ver. Ni una ni otra. Sí, la gente... Yo creo que es más fácil perdonar cuando ves que hay justicia. Pero es que ustedes están, o al menos yo me siento confundida, por favor aclara. A ver. ¿Quiénes se verían beneficiados? Por ejemplo. Con una amnistía. Por ejemplo. Jóvenes sicarios. Jóvenes que hoy prestan... O sea, menores pero sicarios. Adela, de amnistía. Un ejemplo concreto. Pero ante un delito de qué tipo. Los jóvenes halcones. Es categórico el no a amnistía a narcotraficantes. No, es por supuesto. Adela, hay una gran convicción. No te desesperes conmigo. No. Fuiste priista. Sí. Luego PAN. Fui parte de un gobierno panista. Has estado chapulineando. Bueno. Contéstame la verdad. ¿Tú te sientes cómodo como próximo secretario de Seguridad Pública con la seguridad que va a tener el presidente? Mira, ¿quieres darle un traguito al café? Voy a darle un trago al café